En el caos de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento fundamental a menudo pasa desapercibido: la capitulación de Roma. En este documental, exploraremos los eventos que llevaron a la ocupación de la ciudad eterna por las fuerzas del Eje y el papel único que desempeñó en el conflicto mundial. La ocupación nazi de Italia. Después de la caída de Mussolini en 1943, Italia se encontraba en una encrucijada. El país estaba dividido, con el norte bajo el control directo de Alemania y el sur alineado con los aliados. Sin embargo, en el corazón de la península italiana, la ciudad eterna de Roma se enfrentaba a una situación única y peligrosa. Roma, con su rico patrimonio cultural e histórico, se convirtió en un premio codiciado para las fuerzas del Eje. Los nazis veían la ciudad como un símbolo del poderío romano y una oportunidad para demostrar su dominio sobre Europa. Pronto, las calles de Roma estaban llenas de soldados alemanes, y el miedo se apoderaba de la población. La ocupación nazi trajo consigo un clima de represión y temor en Roma. Los ciudadanos italianos vivían bajo el constante escrutinio de las autoridades alemanas, con severas represalias para aquellos que desafiaban su autoridad. A medida que la ocupación se prolongaba, la resistencia italiana en Roma comenzó a tomar forma. Grupos de partisanos clandestinos se organizaron para llevar a cabo actos de sabotaje contra las fuerzas alemanas y colaborar con los aliados en la sombra. La resistencia italiana en Roma era solo el comienzo de una batalla larga y difícil por la libertad. En el próximo acto, exploraremos cómo la ciudad eterna se convirtió en un bastión de valentía y esperanza en los momentos más oscuros de la historia. La resistencia en las calles. En las sombras de la ocupación nazi, la resistencia italiana en Roma se intensificó. Grupos de partisanos valientes se levantaron para desafiar el yugo alemán y llevar la lucha por la libertad a las calles de la ciudad eterna. La resistencia en Roma fue un ejemplo impresionante de valentía y determinación. A pesar de los riesgos extremos, estos hombres y mujeres se negaron a aceptar la ocupación nazi y lucharon con todas sus fuerzas por la liberación de su ciudad. La ciudad de Roma se convirtió en un campo de batalla clandestino, donde la resistencia italiana desafiaba constantemente la ocupación nazi. Cada acto de valentía y sacrificio inspiraba a otros a unirse a la lucha, alimentando la llama de la esperanza en medio de la oscuridad. La resistencia italiana en las calles de Roma desafió el poderío nazi y demostró el poder del espíritu humano en tiempos de adversidad. En el próximo acto, veremos cómo la ciudad eterna se convirtió en el escenario de un momento histórico decisivo en la Segunda Guerra Mundial: su liberación. La capitulación y la liberación. Después de años de ocupación nazi y resistencia valiente, el destino de Roma finalmente llegó a un punto crítico. Las fuerzas aliadas se acercaban a la ciudad, y los ciudadanos italianos esperaban con ansias el momento de la liberación. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban, los enfrentamientos se intensificaron en las afueras de la ciudad. Los soldados alemanes lucharon ferozmente para defender su posición, pero la resistencia italiana y el apoyo de los aliados eran demasiado fuertes. El 4 de junio de 1944, Roma fue finalmente liberada por las fuerzas aliadas. La ciudad eterna había recuperado su libertad después de años de ocupación nazi. Fue un momento de alegría y alivio para los ciudadanos italianos, pero también un tributo a la valentía y la resistencia que habían demostrado en los momentos más oscuros de la guerra. La liberación de Roma marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de la ciudad, pero también fue un recordatorio de la resiliencia y la determinación del pueblo italiano. En los momentos más difíciles, Roma se mantuvo firme y demostró que la luz siempre puede brillar incluso en la oscuridad más profunda.